A todos quienes nos escuchan, están en sintonía y por supuesto vamos, como ya habíamos mencionado, a tomar contacto con Jorge Mora Varela. Él es analista de temas políticos nacionales e internacionales. ¿Y cuál es el tema principal? Que por supuesto hay que prestar la debida atención. Él hablará con nosotros sobre un acuerdo con Italia para canje de deuda y trabajo legal para migrantes. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué nos puede Cuéntenos. comentar acerca de este acuerdo con Italia y el canje de la deuda y también este trabajo de legal para los migrantes? Coméntenos al respecto, por favor. Bueno, de hecho, en esta misma mesa de trabajo, hace algunos días habíamos hablado respecto a que la gira del señor presidente debería tener resultados y estaríamos muy atentos a que eso se cumpla. De hecho, yo tengo una sensación bastante aceptable en un aspecto y en la otra me queda debiendo respecto a lo que se ha logrado con Italia. Me parece que el canje de deuda todavía es incipiente, 10 millones, si bien es cierto, una cantidad individualmente importante, sin embargo, a nivel de Estado es una cantidad pequeña. Y esto es por canje de deudas, lo que significa que la deuda que el Ecuador tiene con Italia se ha refinanciado y aquello que se ha ahorrado, los 10 millones, podrían ser invertidos en el Ecuador. Y de hecho, de eso el 40% se va a invertir en la Policía Nacional. 4 millones, algo ayuda. Sin embargo, todavía es algo que debe trabajarse, porque en esa línea los montos, si estamos hablando de 10 millones, todavía es una cantidad absolutamente insuficiente. En el otro aspecto que me parece mucho más importante es el hecho de que haya la posibilidad de que se pueda migrar en una cantidad significativa, porque son algunos miles de personas que tienen la posibilidad de migrar a Italia, y eso es muy bueno. ¿Por qué razón? En el hecho de que la señora Giorgia Meloni está reconociendo que el trabajo de los migrantes ecuatorianos es adecuado, porque aquí hay una línea de selección, diría yo, de migración. Es mucho más saludable, es más pertinente, es más adecuado tener personas correctas, tener personas trabajadoras, tener Idóneas. personas tranquilas, que no sean conflictivas. Y el ecuatoriano es eso, es gente que va a trabajar. Por lo tanto, Italia está reconociendo que la idiosincrasia de los ecuatorianos es adecuada y les abre un camino muy expedito, muy importante para que puedan migrar. Excelente, ¿no? ¿Qué Ujú. le parece, no? El que se dé la oportunidad para personas idóneas. Aunque sabemos que en sí Ecuador se ha destacado en este aspecto donde la ilegalidad ha estado en primer lugar y hay muchos compatriotas en Europa. Sí, por supuesto, porque no hemos sabido migrar de forma correcta. Es interesante que cuando en la década en la parte donde en el año 2000 se dio la gran migración a Italia, muchísima gente se fue de ilegal, pero sin embargo dejó una huella interesante en cuanto al trabajo. Hoy lo que se trata es de tener migrantes legales, por lo tanto, los gobiernos están dando una puerta abierta para que Italia pueda recibir a migrantes ecuatorianos de forma legal. Eso es fundamental. ¿Y, Toda co- la tendencia en el mundo es a que vayan de forma legal, ¿Y cómo porque no es sería el correcto. trámite, doctor? ¿Cómo sería este trámite? ¿Sería una visa especial por parte del gobierno italiano? O... Sí, no, de hecho hay una serie de posibilidades porque sobre todo para gente Ujú. joven, pensemos un poco lo que hace Canadá desde hace más de 50 años. Ellos seleccionan quién quiere que vaya, ¿no es cierto? Entonces son profesionales de corte tecnológico. Entonces acá lo mismo, se está dando prioridad a jóvenes, que es muy importante, eso abre espacios de trabajo y de estudio y trabajo. Ahora, el Ecuador, ¿qué es lo que quiere? Tener jóvenes que vayan, estudien y se queden, o que vayan jóvenes, estudien y regresen. Y hay la doble posibilidad. Por lo tanto, se está generando ese tipo de oportunidades, sobre todo para gente que tenga un historial limpio en cuanto a su comportamiento disciplinario en la sociedad. Y segundo, que tengan algún tipo de habilidad que Italia necesite, sobre todo para trabajos tecnológicos, insisto, y para que tengan habilidades en la agricultura y en esa parte habrá un espacio de selección, entonces Cancillería a través de sus oficinas pertinentes habrán una serie de requisitos que se deberán abrir. Todavía no está hecho y estamos a la expectativa de que esto se abra, pero sobre todo es a personas que vayan a hacer los trabajos donde los ecuatorianos somos muy fuertes, sobre todo en la agricultura o en la construcción o los trabajos tecnológicos que los europeos tienen pocas habilidades. Ujú.
Ahora, Perfecto. yo quería preguntar esto y aprovechando la oportunidad, ¿no? ¿Qué pasa de no darse el acuerdo con respecto a esta deuda? ¿No habría oportunidades entonces y quienes están de ilegal tendrán que retornar? ¿Cómo se está dando esta situación en el ámbito político, doctor? De hecho, ya son personas que están más de 20 años, 25 años, ya van envejeciendo. Por lo tanto, la gente que se fue a partir de los años 2000 ya tienen 45, 50 años y entonces ya están establecidas, ya entiendo que ya van sacando su segunda generación y ellos ya van a ser italianos. Ahora, se O ve, sea que, doctor, de que sí hay un buen ambiente, ¿no? Eso esperamos. sí, ¿Se de hecho, requiere la visa de Schengen? ¿Cómo va esa situación? Porque muchos, bueno, yo quisiera tener esa visa, no solamente por el asunto laboral, sino también para el turismo. Pero siempre se ha venido tramitando eso, pero la visa Schengen como que lo vemos muy lejos. a ver, yo pude hacer unos estudios. Yo estudié en Italia en el año 2008 y fui con visa de estudios. Luego he podido ir con visa Schengen. Y lo que hay que hacer es acercarse. De hecho, Europa sabe que es mucho más difícil de que lo que ellos plantean, porque a mí me parece una situación bastante discriminatoria. En principio, aquí cualquier europeo puede venir solamente con su pasaporte. Nosotros ya nos exigen una serie de requisitos. Por lo tanto, ese es uno de los pedidos que le he venido haciendo al señor presidente de la República en el hecho de que se regularice y se dé un poco de equilibrio a las condiciones. No es posible que un español, un italiano o cualquier persona de la Unión Europea solamente con su pasaporte venga y acá le damos el trabajo en cualquier universidad. Eso es absurdo. Lo racional es que haya igualdad de condiciones y hay que tender a eso. En principio, hay que agradecerle al gobierno de Giorgia Meloni cuando abre la posibilidad para que los ecuatorianos estén en una línea preferente para que puedan ir a Italia. Pero esa debe ser una política que debe irse trabajando en el tiempo, porque lo que me gustaría lograr es que existan igualdad de condiciones para los italianos que vengan al Ecuador y a los ecuatorianos que van a Italia, porque de eso se trata. Entonces, este es un primer paso importante, sin embargo, no es el último paso. Hay que trabajar para que la migración de los dos lados sea en igualdad de condiciones. Doctor, y con respecto al acuerdo que ha logrado el presidente, que han trascendido, que ha logrado con el canje de la deuda, pero ¿qué tanta deuda tenemos nosotros? Ahí, ilústranos, por favor. ¿Cuál ha sido ese acuerdo y qué tanta deuda realmente nosotros tenemos contra Italia como país? ¿O a qué se Esa es refiere con la eso? pregunta Porque que anoche estaba sufriendo que me la hagan y me la acaban de hacer, porque es tan difícil saber cuál es el monto de la deuda, porque no solamente es con gobiernos, sino sobre todo con multilaterales, ¿no es cierto? Y en esa parte, esos son datos que es muy difícil tener una Claro, certeza. porque normalmente lo que conocemos que la deuda externa básicamente corresponde a la deuda que se acumuló por el Global. tema de global en general con China, con el Fondo Monetario Internacional, con estos organismos de ocho crédito mil cien millones internacionales. de dólares es una deuda bastante grande. Sin Ujú, embargo, es lo que pasa es que con la deuda, cuando uno se hace una deuda, especialmente con países o con multilaterales o con organismos del sistema financiero internacional, ujú. es una deuda que va en primera, segunda, tercera, cuarta mano. O sea, es un producto de negociación permanente. Yo me puedo endeudar con un organismo multilateral y este organismo puede vender la deuda a terceros y cuartos y quintos interesados. Por lo tanto, es muy difícil saber quién tiene la deuda, porque son papeles que se van Ujú. vendiendo paulatinamente y la deuda puede subir o bajar. Ahora, hay un elemento que es importante. El riesgo país del Ecuador va bajando a niveles que desde hace muchos años no lo teníamos, lo que significa que el Ecuador tiene credibilidad, el Ecuador está dando señas de seguridad jurídica y por lo tanto también sus papeles de deuda están tendiendo a verse bien en el mercado. Se los ve seguros a un buen plazo. Por lo tanto, esta canje de deuda también es una señal de que el Ecuador está dando señales de seguridad jurídica y esto es importante para lograr estos canjes de deuda. Insisto, ¿qué es el canje de deuda? Supongamos, yo tengo una deuda de 100 millones de dólares, entonces voy, la refinancio y logro mejores condiciones. Insisto, por la baja del riesgo país. Este beneficio que logro entre la negociación anterior y la nueva negociación, ese diferencial, el país está obligado a invertirla en asuntos de desarrollo. Y por eso es que esos 10 millones que ha logrado el señor presidente, el ahorro, van a ser invertidos sobre todo en seguridad. Qué bien. Ujú, Cuando perfecto, hablamos de esperamos que seguridad, así sea. ya la situación da un ambiente de paz, tranquilidad,
bien inversión y desde luego el progreso se lo ve más de cerca. Agradecemos, doctor, por su intervención, un acuerdo entre países con una deuda y por supuesto el permiso y la legalidad de compatriotas en Italia, ¿verdad? Queremos agradecerle, doctor. Muchísimas gracias por su entendimiento con respecto a este tema y a muchos nos abre una idea más clara sobre esta situación que necesitamos saber todos los ecuatorianos. Sofía. Sí, gracias, doctor, por su tiempo. Ya hemos culminado el programa, nos hemos extendido un poquito, pero